¿Qué tal? Qué bueno que podamos estar comunicados a través de este video para poder aprender más acerca de Jesús y acerca también del liderazgo y las nuevas generaciones. Quiero presentarles en esta oportunidad la posibilidad de poder analizar los distintos paradigmas que creo yo, esto es un aporte personal, que creo yo han caracterizado a las distintas generaciones y sobre todo cómo podemos entender el paradigma que también creo yo vamos a tener que enfrentar en lo que viene por delante para la Iglesia y tiene que ver con el paradigma que seguramente va a ser el reinante para las nuevas generaciones, ¿no? Así que quiero presentarles tres tipos de paradigma, lo que yo llamo el paradigma de los abuelos, el paradigma de los padres y el paradigma de los hijos, ¿no? Y cómo se caracterizó cada uno de estos paradigmas y sobre todo lo que ha aportado a la Iglesia y también el conflicto de cada uno de los paradigmas de las generaciones al cual nosotros tenemos que enfrentar. Y terminar con el paradigma de los hijos, que creo yo es el que vamos a tener que, como desafío, que enfrentar en el futuro, ¿no? Así que quiero que podamos ir viendo algunas imágenes relacionadas con estos paradigmas y arranquemos entonces por el primer paradigma, que es el paradigma de los abuelos. Cuando pienso en la generación de los abuelos, me estoy refiriendo a la generación que tiene más o menos entre 70, 80, 90 años, los pastores, los líderes que tienen más o menos esa edad, que son parte de la historia de la Iglesia. En su gran mayoría son aquellos que fundaron las iglesias en nuestro continente. Muy pocas iglesias han sido iglesias que superaron los 100 años, casi siempre son iglesias más históricas o tradicionales, pero la mayoría de las iglesias de nuestro continente, el gran caudal de iglesias, fueron fundadas por pastores que hoy tienen entre 70 y 90 años. Son los próceres, ¿no? A quienes les debemos que el Evangelio haya llegado a los confines del continente. Con mucho esfuerzo han levantado iglesias a lo largo de nuestros países y específicamente ahí en Perú son el resultado de un movimiento misionero que ustedes conocerán mejor que yo, del cual le debemos que el Evangelio haya llegado a nuestros países. Ahora, esta iglesia tenía particularidades muy diferentes a la iglesia que nosotros somos testigos de que existe hoy en día. De hecho, tenía una forma de ser, una estrategia, un tipo de teología, de entendimiento, de vínculo y un tipo de liderazgo muy diferente a la iglesia de hoy. Es que la iglesia que yo llamo la iglesia de los abuelos tenía un tipo de paradigma que la sostenía y era su combustible, era lo que justificaba justamente toda su acción, ¿no? Y aquí llamo paradigma. Paradigma para mí es esa estructura de pensamiento, de cultura, de entendimiento, un tipo de mirada, un tipo de lógica, un tipo de doctrina, un tipo de teología que nos obliga a pensar que la vida y que obviamente la vida dentro de la iglesia es de determinada manera. Un paradigma es algo que se impone en nuestro pensamiento y en nuestra cultura, ¿no? Entonces yo creo que la iglesia de los abuelos tenía un tipo de paradigma muy especial, diferente a los demás. ¿Cómo llamo a este paradigma? Yo le llamo el paradigma de la veracidad. ¿Qué es lo veraz? Es lo verdadero, lo que no admite discusión. La iglesia de los abuelos, si nosotros pensamos en la iglesia hace 60 años, por ejemplo, ¿no? Una iglesia hace 50, 60 años, ustedes van a verla con una característica que tiene que ver con la veracidad. De hecho, por ejemplo, esta iglesia sostenía el concepto de la sana doctrina, había discusiones teológicas muy fuertes. De hecho, las grandes discusiones dentro
dentro de la iglesia no tenían que ver con la estrategia de la iglesia hacia el afuera, sino con un tipo de entendimiento doctrinal hacia el adentro. Entonces se discutía si vos eras premilenialista, postmilenialista, amilenialista, si eras calvinista, si eras arminiano. Las denominaciones ocupaban un lugar de veracidad. Cada denominación se creía dueña de la iglesia saludable, de la iglesia bíblica, ¿no? Había grandes discusiones teológicas, había grandes discusiones denominacionales. Por ejemplo, si uno iba a estudiar en un seminario o instituto bautista o aliancista o luterano o pentecostal o de las asambleas, si uno estudiaba dentro de una denominación, todos los profesores eran de la misma denominación, se hablaba mucho de la identidad denominacional. Por lo general, cuando uno iba a congresos aliancistas, todos los predicadores eran aliancistas y los pentecostales no se juntaban con los bautistas no se juntaban con los congregacionales, y así era la vida de la iglesia. Estaba separado por sectores donde la unidad de la iglesia se pensaba solo dentro de la denominación. Había muy pocas iglesias independientes, ¿no? No había movimientos más allá de los denominacionales. Entonces, cada iglesia sostenía que era dueña de la verdad bíblica. Por eso creo que el paradigma reinante era la veracidad, y por eso había tanta diferenciación entre una denominación y otra denominación, ¿no? Ahora, esto trajo aparejado cosas muy buenas, como por ejemplo el lugar de importancia que tenía la palabra y el entendimiento de distintas teologías, ¿no? Pero trajo también, creo que, un gravísimo error, y yo creo que cada generación tuvo un aporte a la iglesia, pero también una pata débil de la mesa, un error, y es que el fuerte énfasis en la veracidad hizo que se instalara lo que yo llamo la justicia legal del reino. ¿Qué es la justicia legal del reino? Es al estar tan presentes los conceptos de la veracidad y la verdad y la sana doctrina, se empezó a diferenciar muy fuertemente aquel que pensaba de una manera como yo no pienso, o tenía un tipo de experiencia espiritual que yo no tenía. Entonces los pentecostales, haciendo un fuerte énfasis en la experiencia espiritual con el Espíritu Santo, los dones y demás, se creían mucho más espirituales que las denominaciones más bíblicas, y sostenían que eran más bíblicas sin tantas manifestaciones, y había como una especie de diferenciación. Entonces esto instaló una justicia legal. Una cosa éramos nosotros, otra cosa muy diferente los demás, y no se aceptaba al que no pensaba de la misma manera. Entonces se crearon aptos, se crearon santos, se crearon personas que no eran aptas o personas equivocadas, y esta diferenciación instaló en la iglesia el juicio hacia el que pensaba diferente, hacia el diferente, y por eso la iglesia empezó a mirar con mucho recelo a todo aquel que no pensaba como pensaba el pastor, el líder o la denominación, hasta tal punto de echar a personas de la iglesia si no estaban de acuerdo con algunas cuestiones teológicas, a echar profesores de los institutos si enseñaban algo diferente a los estatutos de la denominación, o iglesias enteras eran echadas de las denominaciones si no cumplían con los requisitos de la veracidad de la denominación. Esta justicia legal hizo que nosotros tuviéramos un fuerte énfasis sobre las acciones y contradiciera parte de la Biblia. Extrañamente se sostenía la verdad de la Biblia muchas veces con contradicciones de la mismísima Biblia. Entonces se empezó a disciplinar, se empezó a corregir, se empezó a correr a hermanos, y el énfasis estaba muy fuertemente sobre las conductas, sobre todo las conductas que se podían ver y no tanto las conductas que partían del corazón. La iglesia hizo un fuerte énfasis también a través de la justicia legal del mundo por un lado y la iglesia por el otro. Se empezó a hablar de lo santo y lo secular, de que o trabajabas para el Señor o trabajabas para el mundo, escuchabas música cristiana o música
del mundo, etcétera, 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 ¿no? Se empezó a separar del estudio secular o mundano, entonces las universidades pasaron a ser peligrosas y sin embargo todo lo relacionado con dentro de la iglesia pasaba a ser una bendición, y si uno invertía en cuestiones que no eran de la iglesia se veía de forma muy, muy peligrosa, ¿no? Y de esta manera la iglesia se encerró en sí misma y empezó a generar actividades y un mundo dentro de la iglesia con una total desconexión de la afuera. Acá es a través de la justicia legal es donde se escinde. ¿Qué significa escindir? Significa separar, ¿no? Se escinde justamente estos dos mundos, el de la iglesia con el secular. Y empezamos a comportarnos de una manera en la iglesia y de otra manera en el afuera, ¿no? Y se creía que era mucho más importante hablar de determinada manera, entonces se hablaba muy evangélico, con un lenguaje que la gente no lograba entender, había comportamientos que la gente de afuera no entendía, pero los cristianos sostenían. Todo esto tiene que ver con la justicia legal. Algo que no estaba en el corazón del Evangelio, ni mucho menos en el de Jesús. Pero la Iglesia, al hacer un fuerte énfasis sobre la veracidad, empezó a discutir todo lo que podría atacar esa veracidad. Entonces profesiones como, por ejemplo, yo soy psicoanalista, profesores como el psicoanálisis, la psicología, las ciencias sociales, el mundo científico era visto como un peligro y el cristiano no debía estar enredado en cuestiones del mundo. El cristiano no estudiaba filosofía, no estudiaba astrofísica, no estudiaba nada que ver con la sociología, la antropología, porque todos esos aspectos podrían estar en contra de la veracidad, por consiguiente convertirse a través de la justicia legal del reino en algo que el cristiano no debía hacer, ¿no? Esta fue parte de la característica de una generación y es la generación que hoy miramos quizás a la distancia, pero todavía hay fuertes sectores parados en este paradigma de la veracidad, ¿no? Es el paradigma que te pregunta, ¿y a vos de dónde estudiaste? ¿Y a vos quién te nombró pastor? ¿Y tu iglesia a quién corresponde? ¿Qué cobertura tiene? Etcétera, 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 que nos hace todavía sentir rezagos de este tipo de paradigma. Pero algo sucedió, que el paradigma de los abuelos, ¿no?, que yo llamo con mucho respeto los abuelos, que son los que fundaron nuestras iglesias, algo sucedió y el paradigma se fue debilitando y aparece una nueva generación con una postura totalmente diferente a la anterior. Es la generación de los padres, que quizás ahí estoy yo, ¿no? Son los líderes que tienen entre 35 y 55 años, que son los que en su gran mayoría están pastoreando hoy en el continente. Quedan pocas iglesias muy centradas en la veracidad, con pastores de 80 o 90 años. Casi todas las iglesias, aunque todavía hay rezagos de esto, casi todas las iglesias ya hicieron el traspaso generacional a los hijos de estos abuelos que hoy son padres, son personas más o menos promedio 40, 45 años, como dije antes, que tuvieron una visión totalmente diferente a la iglesia basada en la veracidad, ¿no? Y esta iglesia de los padres empezó a hacer un fuerte énfasis en la cultura. Empezó a hablar de otras cosas, empezó a discutir un montón de cosas. Claro, imagínense que se viene una generación que le discute a la veracidad, entonces entra en un choque generacional. Y empezó la iglesia basada en la veracidad, la iglesia de los abuelos, empezó a chocar con la iglesia de los padres. ¿Por qué? Porque aparece un nuevo paradigma, que es el paradigma de la relación. Se empieza a hablar de la iglesia relacional, de la iglesia vincular. Y como este nuevo paradigma trae una nueva concepción de entender la fe,
de entender que la iglesia tenía que tener vínculos y relaciones, y empieza a fomentar los vínculos y las relaciones dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces comienza muy fuertemente a hablarse de la iglesia, que hay que salir de las cuatro paredes. La iglesia en la cultura se empieza a discutir, por ejemplo, cuando la iglesia de la veracidad tenía Reina Valera 1909, la iglesia de la relación trae la iglesia, la Biblia, del lenguaje actual, la Dios habla hoy, la Reina Valera 1960, empieza a traer otra manera de entender aún cómo nosotros compartimos la Biblia. Y llegamos hasta un punto donde se instala tan fuertemente el paradigma de la relación que empezamos a hablar de una iglesia culturalmente cercana a la gente incrédula. Entonces empiezan a haber un mover muy fuertemente con la música, donde se trae el rock, se trae el pop, se trae la cumbia, se trae, ¿no? Es decir, dejamos los himnos y los coritos evangelísticos o de avivamiento por una iglesia más musical, donde los distintos tipos de música invaden la iglesia, donde la iglesia de la veracidad ve esto como mundano, se traen luces, se traen máquinas de humo, empiezan a aparecer pastores donde ya no usan corbata y empieza a aparecer los jeans rotos, las tenis, la gente más cool, empieza a aparecer el mensaje motivacional, donde en lugar de discutir cuestiones densas de la teología, como predicaba la iglesia de la veracidad, se empieza a hablar de que podés cumplir tus sueños, de que el Señor te abraza, te ama, que vení tal cual sos a la iglesia, y se viene una iglesia que hoy predomina muy fuertemente en el continente, que es una iglesia más posmoderna. Esta es la iglesia con un paradigma totalmente diferente, y es el paradigma reinante hoy en día, que es discutir si la iglesia realmente es entendida por la gente de afuera. Y se abandonan las campañas evangelísticas como las veíamos antes, donde había una predicación muy fuertemente. La iglesia de la veracidad predicaba muy fuertemente sobre el arrebatamiento, el final de los últimos días, el anticristo y todas estas discusiones donde a la gente casi se le predicaba con mucho temor si se iba a quedar, y etcétera, etcétera, etcétera. Se predicaba sobre el infierno, se predicaba sobre el pecado, y viene una iglesia que diluye ese mensaje, hablando más acerca del amor, hablando más acerca de la cercanía de la iglesia. Empiezan a aparecer, y yo soy parte de esa generación, psicólogos cristianos, artistas cristianos, deportistas cristianos. Aparecen los grandes conciertos, donde no había diferencia entre un concierto de Luis Miguel con un concierto de tal artista cristiano, donde se llenan estadios, donde las iglesias dejan de ser como catedrales para ser salones modernos, cómodos. Aparecieron los predicadores en las radios, donde ya no se habla como cristiano, sino se empieza a hacer un mensaje más como la gente puede escucharlo. La iglesia del paradigma de la relación es una iglesia más cercana al mundo, y más empieza a pensar muy fuertemente en las estrategias para llegar a los jóvenes, las estrategias para llegar a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cuestiones que antes eran pecado, que ahora dejaron de ser pecado en esta iglesia relacional, donde el pastor ya no se sienta en un lugar espectacularmente destacado en el culto, sino lo ves entre la gente, y aparecen movimientos cristianos muy fuertes que aparecen más o menos hace 30, 40 años, ya no 60, 70 u 80 como la iglesia de la veracidad, sino que hace 30, 40 años que aparecen movimientos y muy fuertemente se instalan como opción, hará 10, 15 años en todo el continente. Entonces aparecen iglesias como Hillsong, aparecen iglesias como La Viña, aparecen iglesias más modernas con un mensaje diferente, aparece Mosaic, Betel, etcétera, 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 ¿no? Y ahí empezamos a tener otro tipo de música, otro tipo de lectura. Aparecen los pastores que empiezan a hablar muy fuertemente sobre las emociones,
los conflictos, las ansiedades, y la iglesia pasa a ser más moderna y más cercana. Este es un tipo de iglesia totalmente diferente, que es la iglesia del paradigma de la relación. Pero como les dije, todo paradigma también tuvo un error, y este es, a mi modo de entender, que se hizo un fuerte énfasis en las relaciones y en lo cultural, que yo creo que el gran error que tiene el paradigma de la relación es un fuerte énfasis en el formato. Se empezó a hablar de estructuras de crecimiento, aparecen las células, los grupos pequeños, donde se piensa de que si llenas de luces, si el lugar es más lindo, si la música es diferente, si el pastor es más cool o más simpático, si hace más humor, entonces la iglesia va a cumplir mejor su misión. El fuerte énfasis en el formato hace que nos alejemos también de la esencia del Evangelio y descansemos muchos en aspectos estratégicos de la mercadotecnia de la iglesia. Se empieza a hablar muy fuertemente del liderazgo empresarial cristiano, de pensar la iglesia como una empresa, y esto, creo que este fuerte énfasis en el formato hace que hoy la iglesia de la relación haya caído en el control humano de algunos aspectos que antes eran manejados muy fuertemente por la espiritualidad, ¿no? Entonces acá encontramos grandes avances para la iglesia y grandes retrocesos, ¿no? Casi las mismas ideas con que Disney llega a captar la atención de las nuevas generaciones son las mismas que implementamos en la iglesia, ¿no? Empezamos a analizar cómo se maneja Google, cómo se maneja Facebook, cómo se maneja Cartoon Network, cómo se maneja Netflix, y empezamos a traer ideas del formato de éxito en los distintos mundos empresariales, los traemos a la iglesia. Y hay libros del liderazgo que son propiamente 100% las características del liderazgo empresarial volcados al liderazgo cristiano. Y esto trae visualmente y estéticamente un predominio hermoso acerca de la iglesia y de mucho crecimiento, pero es un riesgo enorme que algunos valores o conductas o características del mundo empresarial hayan entrado en la iglesia. El manejo del dinero, las estrategias para alcanzar las nuevas generaciones. A veces empezamos a escuchar como que lo que la iglesia necesita es un cambio de formato. Y yo sostengo que la iglesia no necesita un cambio de formato, sino necesita un arreglo, una restauración o una sanidad o un avivamiento en cuanto a su esencia, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros sostenemos muy fuertemente la discusión entre dos generaciones, la discusión entre la generación de los abuelos con la generación de los padres, vamos a darnos cuenta que ambas generaciones tuvieron un aporte importantísimo, pero ambas generaciones cometieron un error. Primero, que hicieron énfasis equivocados, tanto en el énfasis en la justicia legal y volviéndose legalista, la iglesia dura para todo lo diferente, como también un énfasis en el formato, volviéndose sumamente empresarial y el predominio del éxito, de las masas, de lo importante que es el crecimiento, olvidándonos que cuanto más crecimos, más nos alejamos del énfasis del Evangelio en comunidad, ¿no? Entonces yo creo que las dos tuvieron un grande aporte, pero las dos cometieron un error, que es atacar mundanas a las otras llamaban religiosos, legalistas o dinosaurios al anterior. Y en lugar de que estas dos generaciones pudieran haberse mezclado y una haber tomado lo mejor de la otra, si la iglesia de la veracidad hubiese tomado todo lo moderno que venía como una herramienta para poder ser más cercanos a la gente y hacer un fuerte énfasis sobre el vínculo, pero a la vez también la iglesia de la relación tomar los valores de la Biblia, de la doctrina y de la sana enseñanza bíblica, sin dejar que algunas cuestiones del mundo entraran en la iglesia. Si ambas hubiesen
formado lo que yo llamo una comunidad yuxtapuesta. ¿Qué es lo yuxtapuesto? Es aquello que se mezcla y pasa a ser uno, y entre los dos conforman una sola verdad. Si hubiese hecho esto, yo creo que la iglesia hubiese tenido menos errores que lo que veo tiene hoy. La iglesia que yo pastoreo, Core, es una iglesia pensada en las nuevas generaciones con un formato totalmente diferente. Nosotros hay un montón de cuestiones de la iglesia institucional y estructural que no tenemos y nosotros hacemos un fuerte énfasis en Jesús como el centro, en la amistad y en la comunidad, pero la gran mayoría de los que les interesa entender cómo es Core, cómo es mi iglesia, la gran pregunta que me hacen tiene que ver no con la esencia, sino con la escenografía, con la estructura o con el formato. El ataque que se me hace no es en cuanto a la esencia, sino es en cuanto al formato, la estructura, la institucionalidad. Entonces, el gran problema que yo veo es que la iglesia que yo presento, pensada en las nuevas generaciones, es muy criticada por los abuelos como eso no es iglesia, si no pertenecen a ninguna denominación, a vos quién te nombró pastor, etcétera, etcétera, qué tipo de Biblia utilizan, qué tipo de doctrina, qué pensás vos acerca de tal cosa, y entonces desde el paradigma de la veracidad se juzga todo lo nuevo, y aún la iglesia de la relación se juzga en cuanto al formato. Bueno, entonces, ¿qué significa iglesiar? ¿Qué significa una iglesia en la comunicación, en la comunidad? ¿Cómo puedo yo entonces hacer una iglesia más pensada en las nuevas generaciones? Y lo que están queriendo son fórmulas de entonces cómo hago tal cosa, cómo hago tal otra, y cómo es en la alabanza, y cómo te manejas con los grupos pequeños, y qué haces en tal circunstancia. Fíjense que sigue siendo el énfasis basado en el formato, ¿no? Para entender las relaciones, y nos seguimos alejando entonces de la esencia del Evangelio, haciendo un fuerte énfasis en el formato y la estructura. Y el gran inconveniente que va a tener este análisis, que puedo estar equivocado, es un análisis obviamente que parte de mi visión, pero el gran problema que nosotros nos vamos a encontrar no es tanto en la lucha entre estas dos generaciones, porque yo creo que en algunos casos ustedes mismos pueden decir, uy, sí, tiene razón el pastor Adrián, en mi iglesia es más como la iglesia de la veracidad. Todo lo nuevo lo discuten, no quieren saber nada. O uno puede decir, no, mi iglesia la verdad que tiene razón. Nosotros hacemos un fuerte énfasis en lo cool, lo moderno, en el formato. Creemos mucho en las relaciones, pero a veces entonces me siento yo como parte de un engranaje donde tengo que ir lunes a una reunión, martes a otra reunión, miércoles a otra reunión, y soy parte de una estructura donde el formato se impone por sobre las personas. Es decir, yo creo que las dos generaciones hicieron aportes importantes, pero también aportes que quedan a mitad de camino porque el paradigma es tan fuerte que nos olvidamos de integrar otros aspectos. Y el gran problema que vamos a tener por delante es lo que todavía desconocemos, que es lo que yo llamo que es el paradigma de los hijos. Son los que hoy tienen entre 5 y 15 años, que ya vienen con un chip totalmente diferente a los padres y ni hablar a los abuelos. No me estoy refiriendo al adolescente de 14, 15 años que ya está en tu iglesia, porque seguramente ya está en uno de estos dos paradigmas. Me estoy refiriendo al adolescente que vamos a tener que predicar el Evangelio en 2, 3, 4 o 5 años, donde el paradigma que reinará va a ser muy diferente a lo que nosotros conocemos y va a ser muy difícil que podamos captar su atención. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo me estoy dando cuenta de lo que viene por delante? Los chicos que hoy tienen y chicas que tienen entre 5, 6, 7, 8, 10 años y que dentro de 5 van a ser adolescentes y nosotros vamos a querer captar su corazón, y yo creo que si seguimos sosteniendo la lucha entre estas dos generaciones y estos dos paradigmas con los errores de la justicia legal y el fuerte énfasis en el formato, no vamos a poder alcanzar a las nuevas generaciones. ¿Por qué? ¿Cuál es el paradigma que yo siento que se va a instalar muy fuertemente en el futuro? Yo creo que la generación de los hijos
van a hacer un fuerte énfasis en el paradigma de la inclusión. Y ojo, la palabra inclusión a nosotros nos denota rápidamente, nos enciende rápidamente, salta la lucecita roja de peligro porque asociamos muy fuertemente la palabra inclusión con algunos aspectos políticos y sociales de ciertos sectores de nuestra sociedad. Es decir, rápidamente asociamos que inclusión es aceptar al LGTBI, a los proabortos, aceptar a grupos guerrilleros de izquierda, de derecha, aceptar esta ideología de género, etcétera, 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 etcétera. Y cuando yo me refiero al paradigma de la inclusión, no me estoy refiriendo en absoluto a este tipo de discusión, ¿no? La verdad es que yo creo que la Iglesia es una institución hoy en día que se ha hecho más fuerte la institución que las personas, y eso es un gravísimo error porque Jesús pensó en una comunidad de gente que se ame hasta el fin y no que ame a la institución por sobre a las personas. Por eso a Jesús, cuando le traían distintas discusiones institucionales, Jesús se preocupaba más porque las personas discutieran a las personas que discutieran a la organización o la institución. Es decir, Jesús no defendió la religiosidad, Jesús vino a salvar a las personas y a buscar a los enfermos que necesitaban la salud en su corazón, en su alma, y brindarles salvación. De la misma manera, creo que la Iglesia no debe por qué discutir contra otra institución, sino estar pensando en las personas. Lo voy a decir de otra manera. A mí no me preocupa lo que haga los grupos de izquierdas armados en nuestro país o los grupos de derecha armados en nuestro país. No me preocupa lo que haga el LGTBI, a mí me preocupa los jovencitos que están siendo captados por estas instituciones. No me preocupa la institución, me preocupa la persona. Y cuando hablo de la inclusión no me refiero a entonces aceptar estas instituciones, porque el Evangelio no es institucional, el Evangelio es un tipo de vínculo y relación, ¿no? Es decir, yo creo que nunca nosotros deberíamos habernos puestos en combate contra los grupos pro aborto. Tendríamos que haber evangelizado a la niña, a haber sanado los vínculos de una niña o un adolescente que decidió abortar o que está dispuesta a abortar. Tendríamos que haber compartido el evangelio de esa niña y no tanto haber combatido con estos grupos extremos. Es decir, a mí no me preocupa el LGTBI, me preocupa los chicos o las chicas que están sufriendo porque sienten que son algo que no quieren ser, que les causa extrañeza, que su identidad sexual está en juego, que no saben por qué les pasa lo que les pasa, que están tristes, que están necesitados, ¿no? No me preocupa a mí la institución, sino me preocupa la persona, y eso creo que es el criterio que nosotros deberíamos tener. Por eso Jesús no se puso a discutir qué es ser fariseo, qué es ser escriba y la religiosidad. Jesús vino a captar los corazones que estaban necesitados y que querían recibir una palabra con las buenas nuevas del Evangelio. Por eso no me refiero al concepto de que viene un paradigma de la inclusión, que la Iglesia tiene que aceptar, que se viene un paradigma diferente. Y yo creo que la Iglesia que viene va a ser una Iglesia muy fuertemente basada en el paradigma de la inclusión, pero no me estoy refiriendo entonces que va a incluir estos sectores, porque contradicen las verdades de la Biblia. Ahora, ¿qué significa una iglesia basada en el paradigma de la inclusión? Primero, es una iglesia totalmente diferente a la veracidad, es una iglesia totalmente diferente a la relación, es una iglesia que no le preocupa las discusiones teológicas, es una iglesia que no le preocupa el formato. Es decir, no están pensando si van a ser premilenialistas, postmilenialistas o amilenialistas. No le preocupa tanto si la Biblia hay que leerla desde el griego directamente. No les preocupa discusiones teológicas. De hecho, hagan ustedes la investigación de cuántos adolescentes les preocupa si Reina Valera 1960 es más bíblica o menos bíblica o más fiel al original que la Nueva Traducción Viviente. La verdad que no les preocupa esto. Ellos quieren ir al encuentro de la palabra del Señor y quieren entender
cuál es la palabra, el mensaje de Dios puesto en la Biblia, y no hay tantas discusiones acerca de cuestiones técnicas que la Iglesia de la veracidad veía como fundamental, que la Iglesia de la relación no lo vio como fundamental y que la Iglesia de la inclusión realmente no le va a interesar. Esto va a ser un gran desafío para nosotros, poder captar la atención entonces de una generación que viene con una manera de pensar totalmente diferente. Es una iglesia que la inclusión la entienden por aceptar al que piensa diferente, por aceptar al que viene de estratos sociales diferentes, aceptar al que tiene debilidades diferentes. Es una iglesia donde no le gustan que nosotros los líderes nos mostremos autosuficientes, que nos mostremos que nos las sabemos todas y que la iglesia tiene que hacer todo lo que nosotros decimos. Es una iglesia donde sostiene la inclusión es que no hay ninguna diferencia entre el pastor y un miembro común, que ambos son parte del cuerpo de Cristo, nada más que con funcionalidades diferentes, pero no los hace diferentes. Esto es un nuevo paradigma en donde son chicos que no les va a gustar traer a sus amigos homosexuales y que nosotros los maltratemos, o no les va a gustar de que si alguien se equivocó nosotros lo castiguemos con disciplina. ¿Por qué? Porque van a entender de que todos estamos en un proceso y donde la iglesia no tiene que hacer distinciones de personas, de raza, ni mucho menos de elecciones en la vida. Esto va a ser un paradigma muy fuerte. No hacen distinción entre la iglesia y el mundo y la iglesia. No hacen distinción entre donde solamente se tiene que hacer culto en el templo, cuando esta nueva generación, al tener el concepto de inclusión, no les es lo mismo un culto vía virtual o un culto en McDonald's. Les da lo mismo, porque para ellos lo fuerte tiene que ver con la comunidad. Se viene una iglesia comunitaria, se viene una iglesia donde no les va a importar el formato, van a poder cantar con una guitarra solamente, o van a poder cantar con una orquesta, o van a poder cantar en un culto lleno de luces. El gran problema es que las otras generaciones van a tener una desconexión muy fuerte con este paradigma. Y como les dije antes, cada paradigma tuvo algo positivo y tiene algo negativo. La veracidad, la justicia legal del reino. La relación, el énfasis en el formato. Y la inclusión, una iglesia inclusiva, una iglesia donde no haya distinción, una iglesia donde no trates mal al que pecó, sino que abrazalo, acompañalo en todo su proceso. ¿Cuál será entonces el riesgo del énfasis equivocado en la iglesia en la inclusión? Yo creo, y esto es una opinión personal, que el gran riesgo que va a tener la iglesia inclusiva es el problema en la fragilidad de los límites. Claro, la gran pregunta es, somos inclusivos, pero tiene que haber algo que contenga a la comunidad, ¿no? Y yo creo que el gran problema es, al ser tan inclusivos, que seamos frágiles en cuanto a los límites de la comunidad. Por ejemplo, lo que yo sostengo es que la iglesia es para todos, pero no todos son para la iglesia. Es decir, me vuelvo inclusivo al decir que la iglesia tiene que abrazar a todo el mundo, pero para después ser parte de la iglesia hay ciertos parámetros que debemos dejar claros, que son los parámetros de lo que la Biblia enseña, de lo que hace que una persona sea parte de la iglesia. Si no tenemos esto en cuenta, vamos a ser inclusivos y frágiles en los límites. El único inconveniente es que la fragilidad de los límites, a mi modo de entender, tiene que ser más bíblica que institucional. Es decir, la fragilidad de los límites vista desde el paradigma de los abuelos es una cosa, vista desde el paradigma de la relación es otra, y vista desde el paradigma de la inclusión es otra totalmente diferente. Por ejemplo, ¿no? Para el paradigma de la veracidad, el límite está en tu comportamiento.
Es decir, el límite está en si tomás cerveza, ya no sos cristiano. Si te vestís de una determinada manera, ya no sos cristiano. Si mirás tales películas, ya no sos cristiano. Y se vuelve, como está basado en la justicia legal, se vuelve tan extraño para la inclusión entender lo que es el límite de la iglesia de la veracidad, que lo ven como no me interesa en lo más mínimo. Cuando pensamos en el límite en la iglesia de la relación, como el fuerte énfasis es en el formato, para la iglesia de la relación es vos sos parte de la comunidad si cumplís una función dentro de la comunidad. Ok, ¿qué estás haciendo? ¿A qué célula vas a ir? ¿A qué ministerio te vas a sumar? Si sos cristiano tenés que hacer algo. Y el fruto de la vida del cristiano se entiende como algo relacionado con el formato y las actividades. Fíjense, es importante entender que hay debilidades y conductas que realmente tenemos que pensar. La veracidad, en ese sentido, ha hecho una bandera de las conductas. Sí que es importante. Es importante trabajar en la obra del Señor, sí que es importante, y la iglesia del formato ha hecho un fuerte énfasis en eso. Ahora, cuando pensamos en la iglesia basada en el paradigma de la inclusión, el concepto de inclusión de alguna manera no tiene en cuenta algunos aspectos de las generaciones anteriores. Este es el gran error que yo noto. Al no haberse hecho un traspaso generacional saludable entre la veracidad a la relación y haberse incluido, después estas podían haber ido juntas a reunirse con la inclusión y hoy podríamos tener una iglesia inclusiva, relacional y bíblica. Pero como cada generación ha combatido a la anterior, yo creo que el gran problema es que nos vamos debilitando en lugar de creciendo en nuestra vida de fe como iglesia en general. Fíjense que uno de los grandes problemas es que ya al mundo no le interesa si nosotros somos cool, ya al mundo no les interesa si nosotros tenemos lindas luces o lindos templos, o si el pastor es chistoso, no es chistoso, es bromista, no es bromista. Ya el mundo no se está fijando en esas cosas, el mundo se está fijando si nosotros somos personas que amamos. Y cuando nos referimos a amamos, no es que amamos la institución, sino que amamos al diferente. Me extraña cuando Jesús dice que nosotros tenemos que ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense que son 3 tipos de espacios diferentes. Un tipo de espacio característico es que vamos a ser testigos. Cuando venga el Espíritu Santo nos va a investir de poder para ser testigos en Jerusalén. Cuando Jerusalén era el centro de toda la doctrina, la tradición judía, ahí estaba el templo, ahí estaba la religiosidad. Extrañamente Jesús no se llevó nunca bien con este mundo, pero cuando Jesús dice y me seréis testigos en Jerusalén, se estaba refiriendo en un tipo de testimonio relacionado con la religiosidad. Jerusalén, el centro religioso del judaísmo, ¿no? Y yo digo, wow, esa es la iglesia de la veracidad, ¿no? Esa es la iglesia del centro doctrinal y de la tradición fuerte. Pero después dice, y en Judea era una región que estaba circundando, que estaba alrededor de Jerusalén. Yo digo, wow, no es Jerusalén, pero es lo que está alrededor. Judea ya involucraba un montón de distintas maneras de entender las culturas. Y yo digo, bueno, quizás Judea es la iglesia relacional, ¿no? En Judea está la relación, el vínculo, está ya alejado del centro doctrinal y tradicional, pero a la vez sin perder contacto, es otro tipo de cultura. Y cuando pensamos en Samaria, para mí es la iglesia de la inclusión. ¿Qué es Samaria? Samaria era para el judío todo lo despreciado. Samaria era lo que merecía para Juan y Santiago, que caiga fuego y los consuma. Samaria era la mujer al cual vos no podías acercarte y sin embargo Jesús se acerca. Samaria parte en la historia. Imagínense que Samaria son los descendientes de los hijos de José, que habían sido parte de las 12 tribus de Israel, que cuando se dividen las 12 tribus de Israel, cuando se dividen
dividen el norte y el sur. 10 tribus se van hacia el norte, 2 tribus se van hacia el sur. Las 10 tribus del norte terminan diseminadas y lejanas. Las 2 tribus del sur, Judá, que es Judá, la tribu de Judá y la de Benjamín, terminan siendo lo que entendemos hoy por Jerusalén. Y las 10 tribus del norte eran las 12 tribus de Israel que terminan siendo absorbidas por las distintas culturas, invadidas. Una de estas 10 tribus era la tribu de José, con Efraín y Manasés, sus descendientes, que hacen todo lo malo delante de los ojos de Dios. Distorsionan todas las cosas, abandonan todas las cosas implementadas por Dios y terminan siendo una tribu despreciada que merece el infierno, ¿no? Así literalmente para el judío, el samaritano era lo peor de lo peor, y por eso Jesús lo incluye. Lo incluye en una parábola, lo incluye en sus acciones y lo incluye en el listado. Jerusalén, veracidad. Judea, relación. Y Samaria, inclusión. El samaritano era el despreciado, pero era aquel a quien debíamos ir. Y después de esto vendrá lo último de la tierra, que para mí, en mi modo de entender, para mí lo último de la tierra tiene que ver con aspectos que ya no son aspectos geográficos o ideológicos, sino son aspectos de la tecnología, la ciencia y todo lo que venga por delante. Es decir, quiero parafrasear, para mí, Jerusalén, en algún momento hicimos una iglesia basada en la veracidad y no resultó del todo bien. Después hicimos una iglesia judea, una iglesia basada en la relación y no resultó del todo bien, y seamos sinceros que el mundo no está confiando en nosotros. Y después vendrá una iglesia basada en la inclusión, que es Samaria, ¿no? Que es una iglesia donde no va a haber distinción del que pecó, no vas a disciplinar, sino que vas a ser una herramienta para sanar y transformar esa debilidad y ayudado a través de la comunidad. Y lo que viene después, lo último de la tierra, para mí es lo último, el límite ya con todas las cosas, y creo que va a ser la ciencia. Un campo de acción misionero y evangelístico, las ciencias, la tecnología y todo lo que vamos a ser testigos en el futuro. Entonces, miren, la propuesta que les quería hacer en esta clase es poder analizar en dónde estamos parados, cuánto de cada uno de los paradigmas quizás fuimos formados o estamos hoy siendo formados, y por el otro lado también lo que viene por delante. ¿Cuánto nos va a costar entender de que quizás va a haber más chicos homosexuales, va a haber más chicas lesbianas, va a haber cada vez más vegetarianos, veganos, va a haber cada vez más adolescentes con ideologías políticas extremas, va a haber más chicas feministas, cada vez va a haber más chicos metrosexuales, cada vez más chicos que van a cometer errores, cada vez más va a haber más divorciados, cada vez va a haber más chicos y chicas abusadas. Cada vez más la iglesia va a tener que tener un evangelio inclusivo al que piensa diferente, al que critica nuestras acciones, al que no hace lo que nosotros queremos que hagan, y vamos a encontrarnos con un mundo muy extremo, muy difícil de pastorear, muy difícil de predicar el evangelio, y la iglesia va a tener que ser una iglesia que comprenda las diferencias, que comprenda los procesos de los que piensan diferente y han tenido distintas vidas diferentes. Va a tener que ser una iglesia que entienda que es importante sembrar a Jesús y no tanto nuestros propios pensamientos, y que Jesús se abre a todos. Y ojo, esto no va a ser, y por eso la fragilidad de los límites, esto no va a significar que nosotros tenemos que aceptar cualquier cosa, sino que tenemos que ingresar en esta inclusión también a la iglesia relacional, lo mejor de la iglesia relacional y lo mejor de la iglesia de la veracidad, y hacer una iglesia bíblica, relacional e inclusiva. Si no hacemos esto, cuando nos toque llegar hasta lo último de la tierra, va a ser una situación muy incómoda. Espero que te presenten preguntas, espero que te presente esta posibilidad de analizar institucionalmente las 3 generaciones
que te presente muchos interrogantes y que a lo largo de la cursada podamos estar respondiendo cada uno de ellos. Que el Señor renueve nuestro entendimiento para ser una iglesia más parecida a Jesús.